menor de 2.2 litros minuto metros cuadrados. Entonces, en este sentido, la fisiopatología del shock lo vamos a dividir en muchos aspectos. Lo vamos a dividir en la parte de la ventilación, lo vamos a dividir en la necesidad de líquidos inotrópicos vasopresores, la disposición de apoyo mecánico y la reperfusión, ¿ya? Una de las causas principales que vamos a tener para el shock cardiogénico está el infarto agudo de miocardio. Según los gringos, el código STEMI, que es infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, en la cual, dependiendo de la característica del infarto agudo de miocardio, si tenemos una disfunción ventricular izquierda, que sea la alteración sistólica o la alteración diastólica. Supongamos que es una alteración diastólica en la cual esta nos puede llevar a un edema pulmonar porque empieza a crear alteraciones de las presiones hidrostáticas, principalmente y una disminución de la presión coloidosmótica. Entonces el edema pulmonar nos va a llevar a un proceso de hipoxia, del proceso de hipoxia a un proceso de isquemia, una disfunción progresiva del ventrículo izquierdo y finalmente hasta la muerte. Muy diferente a lo que ocurre en una característica sistólica o alteración sistólica, puede llevarnos a un proceso de CIRS, una disminución del gasto cardíaco, una disminución del volumen de latido, que este proceso nos lleve a hipotensión, disminución de la perfusión periférica, disminución de la perfusión coronaria, que la disminución de la perfusión periférica nos lleve a un proceso de vasoconstricción y una retención de líquidos, que finalmente nos lleva a una disfunción progresiva del ventrículo izquierdo y que la hipotensión y la disminución de la perfusión coronaria también nos lleva a un proceso de isquemia. Por el cual, esto no se acaba acá. ¿Por qué? Porque todas estas alteraciones nos van a llevar a un factor proinflamatorio, el aumento de la sensibilidad a las catecolaminas y una disminución a la contractibilidad. Por el cual, todos estos procesos van a agravar la disminución del gasto cardíaco, la disminución de la perfusión periférica, la hipotensión y toda la parte proinflamatoria, ¿ya? ¿Qué es y por qué lo divide en estas tres partes? Porque como tenemos la alteración del ventrículo izquierdo, la ventilación es inadecuada, por eso inclusive nos lleva al edema pulmonar. En este sentido, tenemos que determinar. Ustedes ya lo he llevado el código STEMI. En el código STEMI, la ventilación hay que determinar, el paciente está consciente o está inconsciente. Paciente consciente, sí o sí colocar mascarilla de oxígeno con reservorio en la mayoría de los casos. En caso no tenemos mascarilla de oxígeno sin reservorio, y si no, está inconsciente. Bien, intubación traqueal. Y sí o sí tenemos que colocar vía a través del paciente con shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque el daño de la bomba y la disminución del gasto cardíaco vamos a disminuir el volumen circulante efectivo. Disminuye el volumen circulante efectivo, disminuye el flujo sanguíneo o la velocidad del flujo sanguíneo, perdón. Entonces, los líquidos que coloquemos o los vasopresores va a tratar de llevarnos a revertir la hipotensión, revertir la disminución del gasto cardíaco y con esto evitar que lleguemos a un proceso isquémico. Si evitamos que lleguemos al proceso isquémico, no vamos a llegar a la disfunción progresiva del ventrículo izquierdo. Si llegamos a la disfunción del ventrículo izquierdo, el paciente necesita un corazón nuevo. Y si necesita un corazón nuevo, significa que va a fallecer probablemente. Entonces, por eso lo divide hasta el dispositivo de apoyo mecánico para que podamos evitar llegar a un proceso isquémico. Porque una vez llegamos al proceso isquémico, creamos una disfunción del ventrículo izquierdo, no hay mucho que se pueda hacer con el paciente, ¿ya? Por el cual, para la reperfusión, que ya es colocación de catéter venoso central y demás, en este paciente, a partir de la reperfusión, es colocar sí o sí
en paciente con terapia intensiva, con terapia intermedia por lo menos, por el cual el paciente con infarto agudo del miocardio, por eso los gringos han inventado el código STEMI, porque es una de las causas más altas que tenemos para muerte por daño a nivel cardiovascular, ¿ya? En este sentido, tiene que ser muy importante cómo manejemos al paciente con shock cardiogénico. Entonces, vamos a tener diferentes etapas dentro del shock cardiogénico que va a representar la base, que es el riesgo de desarrollar shock cardiogénico, el inicio del shock cardiogénico como tal, que sería el pre-shock, el shock cardiogénico clásico, que es shock establecido o shock descompensado, el deterioro clínico y la extrema gravedad, que ya es un shock irreversible, ¿ya? Dentro del shock cardiogénico es muy importante hasta la etapa C que podamos hacer todo lo posible dentro de nuestras manos, porque en la etapa D y en la etapa E no hay mucho que se puede hacer porque ya tenemos fallo orgánico o fallo multiorgánico. El problema del shock cardiogénico como fallo orgánico es que falla algo que es primordial para la fisiología. Entonces, si falla el corazón, va a empezar a fallar múltiples cosas. En este sentido, tenemos que tratar de apoyarnos con lo que podamos, con lo que sea que podamos apoyarnos. Normalmente, según la literatura, si necesitamos apoyo de otras especialidades, por ejemplo el cardiovascular, el cirujano intervencionista cardíaco, etcétera, etcétera, hay que realizarlo. No es exclusivamente de terapia intensiva, por si acaso, tiene que ser un equipo multidisciplinario. Muy bien. La etiología del shock cardiogénico que puede llevarnos al shock cardiogénico o edema pulmonar, infarto agudo de miocardio, exceso de fármacos inotrópicos negativos o vasodilatadores, postparo cardíaco, postcardiotomía, taquiarritmias, bradiarritmias, miocarditis, miocardiopatía, síndrome de Takotsubo, lo que en algún momento usted les va a dar, miocardiopatía hipertrófica, disección aórtica, enfermedad valvular grave, tóxico metabólico, sobredosis de beta bloqueadores, feocromocitoma, veneno de escorpión, qué terrible sería, crisis hipertensiva, paro postcardíaco abrumador, depresión miocárdica, oclusión miocárdica y otras causas de shock cardiogénico no tan habituales. La insuficiencia ventricular derecha no es tan habitual en el shock cardiogénico, o que tengamos shock cardiogénico por insuficiencia derecha, normalmente porque dentro de la circulación mayor y la circulación menor podemos hacer algo antes de llegar a shock cardiogénico, por eso no es tan habitual, pero estas dos causas sí nos pueden llevar a que lleguemos a un proceso mucho más agresivo, el infarto agudo de miocardio y el col pulmonar crónico, taponamiento pericárdico, tóxico metabólico con acidosis grave y hipoxemia grave. ¿Para ustedes se dejaron de cambiar? El síndrome de Takotsubo es sumamente peligroso porque está relacionado con la parte hormonal, que es tristeza. Depresión técnicamente no es el término, es tristeza extrema, que recuerden, el síndrome de Takotsubo les puede dar absolutamente por múltiples cosas, desde que la pérdida de un familiar, la pérdida de una mascota, la ruptura de una relación, etcétera, etcétera. El síndrome de Takotsubo puede estar asociado con depresión, sí, por supuesto, pero si ya tiene depresión, entonces hay que tratarlo con psicología o psiquiatría. Ya no es solamente tratar con medicina interna o con el cardiólogo, por si acaso. En el síndrome de Takotsubo, la característica hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, disminución del gasto cardíaco, por el cual esto nos va a llevar a alteraciones severas y finalmente esta disminución crea una ruptura de los músculos papilares y de ahí es lo chistoso de la parodia o la escena que tienen los Simpson cuando el abuelo Simpson tiene su pareja que tiene la misma edad y la abandona en su cumpleaños.
dice murió de una ruptura cardíaca, no ella murió de tristeza. Irónicamente le dio síndrome de Takotsubo. O sea, sí murió de tristeza, pero murió porque tuvo una ruptura de los músculos copilares. Es lo mismo. Es ironía. Buenos chistes. Insuficiencia ventricular izquierda es de las causas principales para el shock cardiogénico. Lo que les decía. En segundo lugar vamos a tener el infarto agudo de miocardio, agudizado en realidad. Otras causas, las anteriores que les había mencionado, la ruptura o entaponamiento, el shock del ventrículo derecho, conexión interventricular, que esto es un poquito más raro igual, pero la insuficiencia ventricular izquierda es el que se lleva el premio. Hay una que no estaba acá, pero que en Estados Unidos se ha empezado a reportar. Bueno, en Harrison es un poquito antiguo esta versión, no sé si estará en la nueva. Pacientes que consumen cocaína en grandes cantidades y de manera crónica nos va a llevar a una insuficiencia ventricular izquierda, por si acaso. Entonces, lo que les digo a los de tercero hasta quinto, si tienen una persona o conocen una persona que tiene problemas con consumo de cocaína, vale la pena tomarle un electrocardiograma o un ecocardiograma. Van a encontrar algo, es casi seguro que van a encontrar algo, porque altera de manera severa la parte cardíaca, y si es crónico, entonces normalmente los lleva a una insuficiencia ventricular izquierda y una parada cardíaca posterior. Por eso fallecen tan rápido estos pacientes, no sobrepasan de los 40 años. Estadísticas. Diagnóstico de shock cardiogénico a través de la sintomatología con hipotensión, oliguria, embotamiento mental, extremidades frías y moteadas, en criterios hemodinámicos, presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o un descenso de 30 milímetros de mercurio desde el valor base. Es decir, si yo tengo sistólica, mi presión está en 130 y de repente está bajando y ahora está en 100, pues esto también es un criterio hemodinámico de diagnóstico por el shock cardiogénico. Índice cardíaco menor de 2.2 litros minuto metro cuadrado, presión en enclavamiento capilar pulmonar mayor a 18 milímetros de mercurio, que ya hemos aprendido que es la presión de enclavamiento, disfunción miocárdica documentada y exclusión de hipovolemia, hipoxemia y acidosis. ¿Por qué? Porque estas nos llevan a disminución del gasto cardíaco. ¿Qué es embotamiento mental? Ya. El embotamiento mental, dentro de las características de las 4 esferas mentales, empieza a alterarse 2 esferas mentales principalmente, que al final ya pueden alterarse todas. ¿Cuáles son las 4 esferas mentales? Tiempo, espacio, persona ahí. Son 4. Tiempo, espacio, persona ahí. Situación. La persona tiene que saber qué está ocurriendo. Si de repente dice, José estaba en mi casa y me han traído aquí, está alterado la esfera mental 4. Si empieza a alterarse 2, de repente, sin ninguna razón aparente, es un mal pronóstico para el paciente, porque está bajando el gasto cardíaco, está bajando el flujo sanguíneo y ya no hay oxigenación a nivel cerebral. Por eso el paciente empieza a tener embotamiento mental. Un gran susto. No debería. No debería llevarte a un shock cardiogénico. No debería. Fisiológicamente, patológicamente no tiene sentido. Código STEMI. Eso es lo que les decía de los gringos. Pensé que lo había puesto en otro. Pero es flujograma, siempre me olvido esa palabra. El flujograma de qué hacer con los pacientes con infarto agudo del miocardio. El famoso código STEMI en los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT. Como pueden ver, hay mucho que tenemos que hacer en estos pacientes. Inclusive en Estados Unidos, cuando se activa el código STEMI, pueden solicitar helicóptero para el traslado inmediato. ¿Por qué? Porque tenemos una hora de oro, que es lo que se le llama. La hora de oro es todo lo que podemos hacer antes de que en un proceso de isquemia
va a ser un proceso de lesión. ¿Verdad? Llegamos al proceso de lesión, estamos arruinados porque significa que al paciente hay que colocarle, dependiendo de qué tan severa sea la lesión, una nueva, un marcapasos o hacerle un bypass, etcétera. Hay muchas cosas que hay que determinar en el paciente. Dentro de la primera ola de oro tenemos que hacer todo dentro de nuestras manos. Nunca he preguntado, che, ahora me dio la curiosidad. ¿En Perú tienen hospitales con helipuertos? O sea, supongo que solamente hospitales de tercer nivel o como allá lo refieran. Muy pocos, pero sí hay. Entonces, en ese sentido, pues, no sé si tendrán el código. Según una guía colombiana que ha tratado de ver la calidad médica en todos los países, Latinoamérica representa menos del 40% de calidad. ¿Por qué? Porque sus códigos están mal armados. O sea, obviamente tenemos que adaptar a nuestra realidad, pero algunos literalmente lo copian y lo pegan. Y no, pues, si tienes que llevar, no sé, a un paciente de primer a segundo nivel que no tiene helicóptero, entonces está muy mal armado. Por lo cual tenemos que armarlo según nuestra realidad, que la mayoría no lo hace adecuadamente. En ese sentido, el código STEMI es una gran herramienta, pero aplicable para Estados Unidos y Canadá. Y México también. México también. Europa tiene otro código. El código STEMI es diferente en Europa. Ellos manejan otra red, porque incluso te pueden llevar a otro país. En Estados Unidos no, te llevan a otro estado, si es necesario. En Bolivia, tierra nomás. Su frase favorita de ustedes va a ser hora de muerte. No digo eso. Sobreviven a código STEMI, sobreviven. ¿Por qué? Porque la red de ambulancias en La Paz sí está diseñado por... me he olvidado que se llama este doc, que ya falleció hace unos buenos años. Creo que fue en el gobierno del alcalde Ronald McLean, que hicieron el código STEMI adaptado a la ciudad de La Paz. Y la mayoría de ambulancias sigue ese código todavía. Es un código que tiene años y años y lo manejan bien. Llegan a los hospitales que tienen que llegar y lo manejan de manera adecuada y la sobrevivencia está bien como más. En las otras ciudades es el problema, porque los alcaldes no tienen las redes de ambulancias no las manejan como deberían manejarlas. Entonces, en La Paz tienes una probabilidad de supervivencia todavía. En las otras ciudades no es muy alta. Lo único que le falta es el puerto, en el hospital de clínica y en el tercer nivel. Hospital del Norte y Hospital del Sur. El obrero no tiene el espacio. No, a menos que hagan un techo enorme, ahí ya tal vez, pero no tiene el espacio el obrero. Y el único centro de trauma que es Santiago II, el Alto. Ya se ha tocado el vino, ¿no? No sé dónde es, si le soy sincero, pero es el único centro de trauma que tiene todo a disposición. Tiene todo a disposición. Llegan ahí de manera frecuente por accidentes de tránsito, un gran centro de trauma. Pero pues hay que mejorar la calidad de atención en toda Latinoamérica. De Perú he visto recién que se estaban quejando del SERUMS, de un montón de cosas, que probablemente tienen razón, pero pues tienen que empezar de nosotros, porque los políticos no lo van a hacer. Tienen que empezar de nosotros, tienen que mejorar la calidad a partir de nosotros y va a ser una cadena. La mayoría de mis colegas que ven que estudio harto se acomplejan y empiezan a estudiar al mismo nivel. Entonces,
algo bien estoy haciendo en ese sentido. ¿Cuál es la manera correcta? Esto me olvidaba. Según la guía del shock cardiogénico del año pasado, si bien el electrocardiograma es fundamental para iniciar el código STEMI, para determinar la lesión o la dimensión de la lesión, sí o sí tenemos que utilizar el ecocardiograma, por el cual en la actualización del shock cardiogénico refiere a la importancia en la cual los futuros médicos generales o especialistas tengan la característica de hacer ecografía como tal, ¿ya? El médico general debería saber hacer ecografía abdominal, ecografía articular, ecocardio, etcétera, etcétera. Así sea EcoFast. Deberían saber por qué, porque al ser los primeros en los servicios de emergencias, o por ejemplo, digamos en sus ERUMS, y de repente no tienen paracetamol, pero tienen ecografía, y ustedes no saben utilizar el paracetamol, pero no saben utilizar el ecógrafo, entonces son problemas que Latinoamérica lastimosamente afronta. Y ocurre muy frecuentemente, sobre todo en Bolivia y Perú, que es donde más se relacionan, creo, que es en la corrupción política que tienen. Tienen centros de salud que no tienen medicamentos básicos, pero tienen una ecografía. O sea, tienen su ecógrafo, pero no tienen el ecografista. Entonces, supone que el médico general es el que puede hacerlo. Que en teoría, según los gringos, sí, deberíamos impulsarlos para eso. Los americanos por eso tienen su materia de ecografía exclusivamente, que lo van a llevar en octavo, séptimo, no me acuerdo. Octavo creo que es. Octavo, noveno, entonces nos van a dar a escoger emergencias 2 o ecografía, así que depende de ustedes cualquiera. Ambos son importantes por si acaso. Ya con la experiencia que tengo, ecografía. Ya, pero si no sé nada, si realmente no sé hacer nada ni práctico, emergencias. Pero recuerden, ahorita son 4 paralelos, ¿no ven? Por si acaso aviso. Cuando llegue ese momento que son las optativas, que son estas dos, emergencias y ecografía, se va a aperturar para 2 de ecografía y 2 de emergencias. Es decir, no son 4 de emergencias y 4 de ecografía. Se llenan de emergencias, los 2 de emergencias, entonces a todos los demás les va a tocar ecografía. Cuando se llena, pues mediante se van estudiando. Se llenan esos 2 cursos, les toca sobre ya. No me acuerdo, creo que es séptimo o octavo. Octavo según yo. Depende de qué tan aptos se encuentren, teórica y prácticamente. O sea, en la teórica y en la práctica. Si están bien, emergencias no va a representar tantos cambios. Si no están muy bien, escogen emergencias. Y que igual esto les va a ayudar. A mí me han enseñado EcoFast en el internado. Y luego tengo un diplomado de ecografía abdominal y ecografía de articular. Pero ecografía abdominal ya no me acuerdo, ya no hago eso. No soy cirujano y tampoco quiero hacerlo. Ya. Patrones hemodinámicos dentro del shock cardiogénico. Vamos a ver que la resistencia vascular sistémica, la resistencia vascular diastólica, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la presión capilar pulmonar de enclavamiento, el gasto cardíaco, todo va a representar o es sumamente importante dentro de los patrones hemodinámicos. ¿Por qué? Porque va a estar relacionado con una afección como tal, ¿ya? No me acuerdo si mis exámenes se lo he puesto, porque sí, no me acuerdo. Patrones, en uno de esos exámenes se los puse con, no me acuerdo por qué, pero probablemente se los coloque nuevamente. Entonces, ¿cuáles son los fármacos? Que esto no me compete, pero sí les va a servir para emergencias, por si acaso. ¿Cuáles son los fármacos que tenemos que utilizar, por ejemplo, en infarto agudo de miocardio o el shock cardiogénico? Por favor, apréndanse las catecolaminas, inotrópicos y vasodilatadores.
Todas estas van a ser herramientas para emergencias, ¿ya? Son herramientas fundamentales. Apréndanse sus dosis, apréndanse sus indicaciones, etcétera, etcétera. Les va a ayudar a evitar desastres en la emergencia. El infarto agudo de miocardio, tenemos que hacer la monitorización, ecocardiograma, diagnóstico etiológico. Complicaciones mecánicas, entonces intervención quirúrgica urgente, disminución de factor de eyección del ventrículo derecho, líquidos de estimulación como tal, angioplastía, trombolisis, ¿es posible, sí o no? Shock radiogénico, ¿sí? Entonces necesitamos activar el código de STEMI directamente. Tratamiento, factores asociados, hipovolemia, arritmias, acidosis, hipoxia, uso de inotrópicos, contrapulsación intraórtica, soporte adicional y el tratamiento definitivo que es trasplante cardíaco, casi imposible en Latinoamérica. En Perú no sé qué tal será la Igual es disminuir. estadística. Muy bajo. Corazón, pero. O sea, en Latinoamérica, si necesitas un corazón, vas a morir, básicamente. Ese es la otra vía de salvación que están haciendo. Corazones de cerdo genéticamente modificados. Que está funcionando, funciona. La evaluación clínica que tenemos que hacer en los pacientes con shock, la evaluación del laboratorio y el tratamiento. Qué bien, ahora puedo hacer más casos clínicos. Hasta ahí nomás. Ya han entrado. Ya han entrado al ritmo de saber todo. Tipos de deshidratación. ¿Por qué los tipos de deshidratación? Hablando de shock hipovolémico más que todo. Iso y peripo. La evaluación de la deshidratación de la Organización Mundial de la Salud, principalmente en pacientes con diarrea, estado general, ojos, sed, pliegue cutáneo, la decisión y el tratamiento. Es muy importante esto y esto sí lo van a usar para toda la vida, por si acaso. La evaluación de deshidratación y el tipo de tratamiento que tenemos que utilizar. No está acá, ¿qué ven? El plan A en los pacientes es por vía oral, sueros, sales de rehidratación. ¿Ya? En el plan B está, plan A es solamente hidratación a través de agua, etcétera, etcétera. Plan B es sueros de rehidratación oral. Si no pueden tolerar, vamos a pasar a un plan C que es sueros. ¿Ya? Sueros. Entonces, en esto se dividen el plan A, plan B y plan C. Determinar la causa o aparentemente en qué estado esté, que bien, todos están en casos clínicos. Paciente X determine su deshidratación, determine el plan. Fácil.